sabor a culpa y agonía, mentira. Something I don't understand. Estás abriendo el portal a dimensiones paralelas, historias, enigmas, esoterismos, cultos, información críptica, conspiraciones y mucho más. Comenzamos. Muy buenos días tengan todos, estamos en Metarmonics Mundos Alternativos, aquí en DN Radio Comunicaciones, aquí es por Facebook Live, www.dnmexicoradio.com y el teléfono en cabina es el 4632 9653, perdón, 4632 9653. Esta es una estación operada por el Diario Nacional de México. Y saludos para Alejandro, para Micaela, para Jesús, que está en la cabina ayudándonos, que es nuestro productor general. Un abrazote. Y bueno, tenemos hoy un tema un tanto cuanto escabroso. Miren, muchos de ustedes que quizás se dedican un poco a estudiar la cuestión de misterios, incluso quienes no se dedican a la cuestión de los misterios, pero sí se dedican a todo esto de la literatura de terror, etcétera, habrán oído hablar alguna vez de Howard Philip Lovecraft. Howard Philip Lovecraft fue un escritor de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que fue muy prolífico en historias de terror. Escribió una serie, él se creó una cosmogonía de dioses, de seres que en algún momento estuvieron en la tierra sosteniendo una guerra muy brutal y que en algún momento esa guerra definió un poco el futuro del ser humano aquí, ¿sí? El ser humano en su memoria genética, en su memoria racial, almacenó estos datos de la existencia de estos dioses y los deificó a la voluntad del hombre. Estos dioses, básicamente, se dividen en dos. Unos son los antiguos y los otros son los primigenios. Los primigenios corresponden a ciertos dioses de la mitología sumeria, y los antiguos también es una especie de mix entre mitología sumeria, mitología acadia, incluso en algunos casos se hace referencia a la Grecia antigua y a Egipto. Es muy, muy, muy interesante porque de la literatura de Lovecraft, que podemos citar, por ejemplo, los mitos de Cthulhu, podemos citar las montañas de la locura, podemos citar el horror de Dunwich, él deja claro que en la existencia del hombre siempre hay una parte oscura, una parte terrorífica, una parte llena
de esta obscuridad insondable en la que el hombre si entra, difícilmente puede escapar. Toca horrores de tipo esencial en el hombre, como esta parte de, de, de esto que nosotros no podemos conocer, pero sabemos que está. ¿Se acuerdan ustedes? Había una serie inglesa que se llamaba Doctor Who, el Doctor Quién. En Doctor Who salen unos seres que, más o menos para crearles un poco el símil emocional. Ajá. Uno entra, por ejemplo, a una sala donde hay un montón de estatuas blancas, ¿no? Entonces, cada vez que uno parpadea, esas estatuas se van moviendo hacia uno. Entonces, uno trata de no parpadear, pero es imposible. Y cada vez que uno parpadea, las estatuas están más cerca y más cerca, hasta que uno no puede escapar y a uno lo asesinan. Estas estatuas se roban el alma de la persona y termina uno muriendo. Bueno, hagan de cuenta que esta parte emocional en donde uno sabe que estas cosas están, uno las intuye, uno empieza a percibir cuando se hacen presentes, pero uno no puede tener la seguridad de que ahí están. Esta es la parte más terrorífica de la literatura de Lovecraft. En las montañas de la locura, por ejemplo, tenemos un aviador que está explorando la Antártida, el Polo Sur. Entonces él empieza a ver, en algún momento detecta fuera de los mapas, detecta una cadena montañosa. Y esta cadena montañosa, cuando logra pasarla, cuando logra rebasarla desde el avión, empieza a ver una meseta entre las montañas, una meseta elevadísima. Entonces él en alguna circunstancia de su avión, él necesita bajar, necesita aterrizar en esa meseta. Entonces él, aterrizando en esa meseta, empieza a explorar y se da cuenta de que hay una caverna. Entonces él entra por esa caverna y empieza a encontrar rastros de una civilización perdida. Y esta civilización perdida, mientras más profunda es la caverna, va dando lugar a una sofisticación en tanto el pulimento de la roca como en los dibujos y etcétera. Y se encuentra una serie de dibujos que podrían estar a mitad de camino entre algo desconocido y lo que eran los jeroglíficos egipcios. Y se cuenta toda la historia de una raza que llegó a ese lugar en algún momento, en una época antediluviana, la prehistoria del hombre, y en ese momento esta raza quedó condenada en ese lugar por alguna situación de tipo climática. Pero llega el héroe, digamos, el protagonista del cuento, y despierta a esa raza. Y ahí voy a dejar el cuento. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes, es una novela corta y es muy, muy buena. La idea es que ustedes la lean, ¿sí? Tenemos también el horror de Dunwich. En Dunwich, un pueblo situado en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es en el norte de Estados Unidos, es un lugar que está muy, muy lleno de bosques, lleno de parajes así que son
son insondables, es decir, bosques muy viejos que son oscuros y que podrían despertar o pueden o han despertado la imaginación más exacerbada y morbosa en cuanto a referencias mitológicas en ese lugar. Por lo tanto, Howard Philip Lovecraft, que se le dice o se le puso el profeta de Providence. Providence, el pueblo del cual en el cual él era originario, es originario, es un lugar que queda justamente en Nueva Inglaterra. Entonces, cerca de su lugar de nacimiento, bueno, hay varios enclaves, por ejemplo Arkham, no, también Salem, ¿no? Que son lugares que son enclaves mágicos en donde tradicionalmente ha habido brujería. Aquí voy a hacer un paréntesis en el sentido de que Lovecraft desde muy chico fue una persona muy enfermiza. Fue una persona muy enfermiza y que de alguna manera se obligaba a recluirse por algunas épocas, puesto que él tenía un rechazo natural a la luz. Fue una persona que sufría constantes delirios y basó todos sus mitos en esta cuestión de la filosofía sumeria. Pero bueno, ¿por qué me refiero a Lovecraft y a sus cuentos? En El horror de Dunwich, por ejemplo, tenemos la historia de una familia que nace diferente, ¿no? Y que se oculta de la sociedad. Y bueno, a través del cuento, de la novela, pues, se empieza a adivinar y se empieza a exponer un culto especial de la gente de los habitantes de ese pueblo. Y se llega a la conclusión de que esta familia muy particular en realidad son seres venidos también igual descendientes o emanaciones de un ser primordial sumamente oscuro que prontamente dentro de nuestro trabajo de hoy vamos a citar. Tampoco puedo contarles el final porque pues, sería un poco sabotearles el gusto por Lovecraft, pero se los garantizo, leer a Lovecraft es una experiencia muy interesante. Usa un lenguaje muy descriptivo y contrariamente a lo que se nos enseña en literatura, en donde debemos ser directos, debemos ser un poco más sencillos para poder describir situaciones. Lovecraft ahonda mucho en ciertos adjetivos, ¿no? En adjetivos como horroroso, terrible, inenarrable, insondable, bueno, ese tipo de adjetivos que lo que hacen, contrariamente a hartarnos, es crearnos una atmósfera que nos llena de inquietud. Lovecraft es una persona que crea inquietud. Y de hecho, si ustedes ven alguna foto de Lovecraft, es una persona que tiene una mirada muy especial. Muy, muy especial. La época de Lovecraft fue la época en donde hubo una proliferación de cultos mágicos muy especiales. Igual que la mirada de Lovecraft. Entonces son estos cultos en donde, por ejemplo, un gran mago fue Aleister Crowley.
Ujú. Otro gran mago fue otro Uspensky, por ejemplo, ajá, o Madame Blavatsky, o algunas corrientes, por ejemplo, que fueron paracientíficas como la antroposofía, la teosofía de la propia Blavatsky, la antroposofía es de Rudolf Steiner, también la ariosofía, que fue toda una corriente en donde se sustentó mucho también el ocultismo nazi para fundamentar el hecho de que la raza aria fuera la principal portadora de la civilización y la cultura. Esta parte de la ariosofía, si uno aparta, pues, si uno deja con nuestra ley de discriminación, uno deja de lado la parte hacia donde desembocó, que fue un racismo a ultranzas, que por cierto siguen sosteniendo algunos delirantes, grupos delirantes en Estados Unidos. Se va a dar uno cuenta de que muchos teóricos del origen de la raza aria, por ejemplo, la misma Madame Blavatsky, el mismo coronel James Churchward, o el autor del origen de la Atlántida, que es Samuel Eliot, vaya, todos estos autores cifran justamente a la raza aria como una de las últimas razas que son portadoras de cultura y de una genética muy especial que hace que el hombre blanco, perdón, no el hombre blanco, el hombre, pues, en general, sea una entidad que encierra en sí mismo un origen divino muy, 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 muy oscuro y muy misterioso. Ah, pues mil gracias. Mil gracias. Ahí Jesús puso una foto de Howard Philip Lovecraft. Como pueden ver, qué mirada, ¿no? Y créanme, la mirada de Lovecraft no era una pose, ¿eh? Lovecraft era una persona muy retraída con respecto al mundo. De hecho, Lovecraft nunca era una persona que se mostraba realmente al público. Era una persona que vivía apartado de todo. Y cuando se le sacaban fotos, las fotos que se le conocen a Lovecraft, no son muchas realmente en el transcurso de su carrera. Murió joven, de hecho. Me parece que no llegó a los 40 años, pero fue una persona que realmente en sus reclusiones era una persona muy interesante. ¿Por qué interesante? ¿Y por qué hago este símil con Aleister Crowley? Porque al analizar sus obras desde el punto de vista mágico, nos damos cuenta de coherencias muy especiales. Son coherencias que son más allá, que están más allá de la casualidad. El Necronomicon específicamente fue un libro, o es un libro, que fue revelando en nuestro autor, Lovecraft, a través de sus novelas y cuentos. Es decir, nunca hubo un cuerpo completo del libro Necronomicon como tal. Sin embargo, en cada uno de los cuentos y en cada una de las narraciones que él hacía, él exhibía pedazos del libro. Entonces, cuando nuestro buen Howard muere, empieza una compilación de estos extractos de los libros, de los cuentos, de las novelas, y se hace el libro completo, demostrándonos que el libro completo tiene una enorme coherencia. Es decir,
Es evidente que Lovecraft nunca jamás citó este libro por casualidad. Este libro fue un libro que tuvo muchas, según Lovecraft, según la cronología del libro, fue un libro que tuvo mucha historia. De hecho, por ejemplo, uno de los magos, un alquimista que él cita, es Olaus Wormius, por ejemplo. Olaus Wormius fue un alquimista que citó Lovecraft, que fue poseedor del libro. Y fue el gran estudioso del libro antes de que el libro desapareciera. El libro desapareció durante muchos años y según Lovecraft se detectaron 3 copias, una que está en Francia, otra que está en Buenos Aires y la otra que estaría en la Universidad de Miskatonic en Arkham. Si nosotros nos vamos a un cuento, bueno, a un juego de video que se llama Resident Evil, no sé si muchos han escuchado hablar de él y muchos lo hemos jugado. En Resident Evil, el pueblo en donde se produce la mutación de los seres humanos por medio de esta empresa Umbrella, es justamente Arkham. Bueno, eso se los dejo un poco de tarea porque hay un misterio ahí y hay una historia muy negra, muy oscura con respecto a Arkham de Resident Evil y el Arkham de Lovecraft. Bueno, aquí cuando se crea toda esta mitología, hay una relación directa entre lo que es el libro de la ley de Aleister Crowley, parte de la Golden Dawn y fundador de la Ordo Templi Orientis, que él mismo dirigió, que fue una sociedad secreta de alta magia. Cuando él, en estado de trance, en estado de conexión, recibe por parte del demonio Aiwass, recibe el mensaje, los mensajes en donde Crowley elabora el libro dictado por este demonio, que es el libro de la ley. Encontramos una serie de coincidencias con estos pedazos de libro que vienen, como nuevamente les digo, que vienen a conformar el Necronomicon, ¿sí? Todo lo que sabemos del Necronomicon lo reseña Lovecraft. Por cierto, así un poco al margen, dentro de la criptología, dentro de lo críptico que maneja Lovecraft, es decir, de todo este conocimiento oculto, Miskatonic es una universidad que no existe. Es una universidad que él cita dentro de sus escritos, pero de hecho es una universidad ficticia. Pero vamos a relacionar la palabra Catonic. Catonic en sí es Chthonic, se pronuncia en inglés. Una de las entidades a la cual se refiere Lovecraft es una entidad que se llama Cthulhu o Cthulhu, ¿sí? Uno de los libros de Lovecraft muy famosos son los relatos de Cthulhu o cuentos de Cthulhu. Y esta entidad de Lovecraft es una entidad muy poderosa a la cual ya haremos referencia en un rato más. Bueno, todo lo que escribe Lovecraft no es casualidad. Todo lo que escribe Lovecraft tiene una razón
de ser, y tiene una sincronicidad, y tiene está todo, es todo concatenado, pues. Ajá, está todo unido, todo deviene de lo anterior. Es una línea en donde si uno se sumerge, va a encontrar uno conexiones de todo con todo. Bueno, la historia a grandes rasgos de estos seres es una historia bastante interesante. Miren, les voy a mostrar. Traigo una edición del Necronomicon, que es una edición que no puede ver la luz. Es una edición que yo normalmente la expongo. Es un libro que tiene, este mismo libro tiene una vibración que pues no es una vibración positiva. Les voy a contar que cuando un amigo mío encontró este libro, es un libro que lo encontró él es una edición muy especial en inglés. Me lo regaló Gustavo Ramos, te mando un abrazo muy muy grande. Me lo regaló para un cumpleaños. Pero es un libro que él compró e inmediatamente yo percibí una vibración muy, muy especial. De hecho, yo lo tengo encerrado, este libro, en esta caja, en una cajita de ¿cómo se llama? De hecho es de cartón, pero tiene la particularidad de que toda esta energía que sale de este libro, por ser material orgánico, pues queda aquí, encerradita, ¿no? Y bueno, la cosa es que este libro yo únicamente lo uso como objeto de estudio y ya, ¿no? Normalmente pasa temporadas muy grandes encerrado y no lo saco. Pero les voy a contar una situación mía. Cuando me regala Gustavo este libro, unas semanas después, yo viajo a Chile. Y cuando viajé a Chile, me llevé, de hecho, el libro para leerlo. Yo presentía algo que no estaba bien. De hecho, siempre este libro me ha causado una inquietud. Ahora ya no, o sea, en esa época sí. Ahora que ya uno tiene cierto dominio de ciertas circunstancias, ya lo puedo manejar perfectamente bien. Pero en esa época no. De regreso de Chile, habiendo estudiado el libro y habiendo absorbido cierta información que yo particularmente desconocía, el avión en donde yo iba tuvo un percance muy especial y estuvimos cayendo. De hecho, estuvimos a nada del mar, a la altura del Salvador, que ya será una circunstancia que en algún momento ya les contaré bien. Y solamente pudimos salir a partir de una bueno, en esa época para cualquier piloto, en esa época se pedía que la gente que tuviera aparatos electrónicos o de microondas los apagaran en los vuelos porque interferían con los mandos de los aviones, con los mandos, con la ubicación, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ¿sí? Pero en los 90s y principios de los 2000 así era. Entonces una persona tenía encendida una cámara de video y tenía encendida una cámara de video de manera muy responsable cuando el piloto dijo que se tenía que apagar. Y bueno, empezó el avión a dar vueltas, empezó a dar vueltas en círculo hasta que pues empezó a precipitarse, ¿no? Bueno, en el momento en que se hizo o yo
y varias personas empezamos a hacer oración fuerte, se conjuró el peligro. Miren, aquí tenemos, pues muchas gracias, ¿no? Aquí tenemos el Necronomicon. Igual como ustedes ven, el sello que está ahí, es este mismo sello. Es el mismísimo sello. Bueno, a grandes rasgos, el Necronomicon cuenta un poco la historia de dos razas, una que son los primigenios y otra que son los antiguos. Estas razas entran en guerra en su estrella natal. Esta estrella se llama Betelgeuse. De hecho, la estrella Betelgeuse existe. Que por cierto, todos los estudiantes de ocultismo podemos relacionarlo con Orión, y podemos relacionarlo con ciertas estrellas como Antares, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se produce esta guerra, estos seres son de tipo multidimensional o polidimensional y tienen la facultad de dilatar o contraer universos de manera de viajar a través de ellos y poder llegar a lugares lejanos nada más con el poder de la mente. Si ustedes... A ver, tenemos una llamadita. Permítanme. Ok. No era para nosotros, es para acá, para la empresa. Bueno, esta estrella, estos seres pues que son multidimensionales, pueden, como les digo, dilatar y contraer universos. ¿Se acuerdan ustedes del programa que tuvimos la semana pasada con respecto al tiempo? Bueno, la conclusión del programa fue que los estudios modernos de la mecánica cuántica, de la física cuántica, delatan la particularidad de que el tiempo es relativo a la mente del observador. Cuando esto sucede, nosotros tenemos la capacidad, o tendríamos la capacidad, si nosotros desarrollamos nuestras mentes de forma especial, tendríamos la capacidad de viajar nosotros a través del tiempo. Bueno, cuando nosotros nos referimos al tiempo, estamos refiriéndonos a una dualidad, ¿se acuerdan? Que originalmente lo que trataba Einstein y lo que trataba Hawking era esta dualidad tiempo-espacio o espacio-tiempo, ¿sí? El espacio tiene la capacidad de curvarse según ciertas fuerzas como la gravedad. Bueno, en el caso de la gravedad, se vio o se ha visto a la luz de los últimos estudios que la gravedad llegaría como fuerza, llegaría demasiado tarde con respecto a la velocidad de la trama, que es la urdimbre que hay en el espacio, en el cosmos de espacio-tiempo. Por lo tanto, la gravedad no podría alterar primariamente el espacio-tiempo, esta red de espacio-tiempo, sino que sería más bien un poder cercano a la velocidad de la luz o equivalente a la velocidad de la luz o superior a la velocidad de la luz. Esto que estoy diciendo, que es superior a la velocidad de la luz, mucha gente me ha dicho que es imposible, pero en un universo infinito, en un cosmos infinito, en donde hay infinitos universos, en donde el tiempo es una relatividad con respecto a uno, entonces la luz medida en tiempos físicos, por supuesto, corre a 300.000 kilómetros por segundo. Pero 300.000 kilómetros por segundo, ¿no se les hace de repente un poco limitado?
¿por qué no podría haber velocidades más rápidas que la luz? Yo sé que las hay, por supuesto que las hay. Y una de las velocidades más rápidas que la luz es la mente. La mente. Los últimos estudios han revelado que la mente es uno de los factores que pueden hacer esta dislocación del tiempo en el espacio. Entonces, si la mente del observador está capacitada o debería estar capacitada para permitirnos estos viajes o poder mover el tiempo, ¿qué sucede con el espacio? Pues el espacio relacionado en esta red, en esta urdimbre, con el tiempo, también sufre afectación. Por lo tanto, si nosotros o desde nosotros sabemos a través de la ciencia que la urdimbre espacio-tiempo puede moverse, puede curvarse, puede alterarse, entonces, ¿cómo es posible entonces? ¿O en qué tipo de estudios estaba imbuido Lovecraft que le da o le otorga a estos seres primordiales este poder? Bueno, en el paso del programa vamos a ir viendo, nos vamos a ir a un pequeño corte, ¿sale? Estamos en www.dnmexicoradio.com. Luego, en Facebook Live, estamos en DN Radio Comunicaciones. Y el teléfono en cabina, 4632-9653. Esto es Metalmonics, Mundos Alternativos. No se vayan. Soy Alejandro Nava y te invito a que nos escuches además de los lunes a las 7 de la noche, ahora los miércoles a las 8 de la noche en Alex al Aire a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Emprendedores apoyando a otros emprendedores. ¿Tienes un proyecto y no sabes cómo hacerlo realidad? ¿Eres emprendedor y quieres tener éxito? Al ayudar a otros, te ayudas a ti mismo. En confianza con ECBE. Emprendedores con visión empresarial. Conduce Anel Veloz y Luis García. Te invitamos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Te esperamos todos los días en Diario Informativo con lo más destacado de las notas nacionales e internacionales, porque es tiempo de conocer la verdad. De lunes a viernes, 7:30 y 18 horas. Conduce Jesús Rojas. Serpientes y escalofríos, el nuevo concepto de la radio que te dejará con la piel helada. Adéntrate en el abismo de lo paranormal, ya que nunca será tan interesante. No te lo pierdas todos los jueves en punto de las 8 de la noche con Paula Cebes a través de DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. ¿Listo para bailar? ¿O prefieres estar romántico con tu pareja? Gio Mejía trae para ti lo mejor de la música de banda para que te diviertas o te enamores. Música en vivo, entrevistas, invitados y más en Tentación Grupera. Todos los martes, 19 horas, por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Te recordamos que todos los jueves es noche de talentos, entrevistas, música en vivo, notas del espectáculo y mucho más. Conducido por el trovador solitario Daniel Cielo. Noche de talentos, jueves 7 de la noche, transmitido por DN Radio Comunicaciones.
Javier Vargas, el vaquero elegante de la radio, y te invito a seguirme en Musicalísimo, el programa donde escucharemos a los mejores grupos de ayer y hoy, entrevistas, polémica, nuevos talentos y más. Sígueme todos los viernes de 7 a 8 de la noche por DN Radio Comunicaciones, una emisora operada por Diario Nacional de México. Bueno, estamos aquí en Metarmonics Mundos Alternativos. Escúchenos en www.dnmexicoradio.com. Véannos y escúchenos en DN Radio Comunicaciones por Facebook Live. Y el teléfono en cabina 4632-9653. 4632-9653. Bueno. Vamos a mandar algunos saluditos. Le doy saludos a Mariana Cortés Peña, a todo el grupo, a todo el personal, como se diría, de logia, de mi logia Ostus, a la cual yo pertenezco, Ostus 1 número 22. Les doy muchos saludos a mis queridos hermanos, a nuestro venerable maestro, nuestro venerable maestro Salvador del Castillo Schmidt-Gruber. Le doy muchos saludos a nuestro venerable hermano, respetable gran hermano Javier Sánchez, a nuestras venerables hermanas Silvia Crisóstomo, Ivette Roldán, a Mari Carmen, que Mari Carmen nos escucha cuando puede porque de repente está trabajando, bueno, es una radio escucha que tenemos todos los días, pero en este momento creo que dudo un poco que esté escuchando, que es Ángeles Villanueva. Saludos. También tenemos a Ceci Méndez, saludos, besitos. Vaya, tenemos al grupo de Estudios Marte, ahí en Coyoacán, que lideré a mi venerable hermana,
Angélica Caballero, también saludos a todos, a Karina, a Nieves, a Damián, a Patti, a Juanita, a Alfonso, a Tanita, también a los que forman parte inmediata de mi propio grupo de estudios, que es el grupo de estudio Metarmonics, que son los días sábados, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 7 tenemos estudio. Saludos también a doña Rosita Osorio, tenemos igual saludos a Guadalupe Ferreira, tenemos saludos a Alejandrita, por favor, a Dinora, tenemos saludos a Edgar, por supuesto, gran amigo y hermano, saludos y saludos a Evolución 2, número 52 de la respetable Gran Logia Valle de México, también saludos a Sol Invicto, Logia Sol Invicto, a su venerable maestro Damián, también a Edgar, también saludísimos a ellos, abrazos fraternos. Hay mucha gente que siempre está dentro del corazón de uno y que uno no puede, a pesar de las lejanías o a pesar de las circunstancias, uno no puede olvidar. Saludos a mi tía María Eugenia, saludo a mi papá, Patricio Oliverona Clerc, saludo a mi mamá, Sonia Palma Ocampo, saludo a mi hermana Coca siempre está pendiente de los programas y siempre tiene algo que puede aportar. La clase pasada, el programa pasado acerca del tiempo, ella estuvo en tiempo y forma con nosotros y participó y tuvo unas interlocuciones con su servidor muy inteligentes, muy oportunas, de mucha brillantez y mucha luz. Saludo también a el esposo de mi mamá, a Billy Pushbeck, que en este año cumple la preciosa edad de 99 años, y también a mi sobrinita Susanita Latín, que le decimos, que está ni más ni menos de voluntaria en Brasil, está de voluntaria humanitaria y es una persona que ha estado siempre en las causas humanitarias, en las causas sensibles del hombre y de la naturaleza y de los animales, siempre ha estado al pie del cañón. Es una enorme persona, es una gran persona, es un espíritu realmente libre. También, todos los saludos, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos con el tema. Quedamos en que lo que relata Howard Philip Lovecraft, en pocas palabras, sería la historia de dos bandos rivales, uno que son los primigenios y otro que son los antiguos. Primigenios y antiguos son seres que se pelean la hegemonía del universo. Y digo del universo en pleno uso de razón. Yo siempre discuto esto de el universo cuando hay gente que llega y ora al universo como si el universo fuera una entidad consciente. Yo sé que con esto me voy a echar mucha gente encima, pero es un monumental error. Cuando la gente tiene miedo de decir Dios, le reza al universo, ora al universo, le pide al universo, como si el universo fuera consciente. Y en realidad, los universos, porque una persona me podría decir, es que el universo es infinito, pero tiene fronteras. El universo tiene fronteras. El universo sí está delimitado, por lo menos el nuestro.
y hay multiversos, y hay muchos universos. Por lo tanto, el término correcto no es universo, es cosmos. Cosmos, como lo dijo Pitágoras. Entonces, si nos da miedo decir Dios, quizá lo más racional o lo más atinado en términos esotéricos es decir el todo, el uno o el cosmos. Porque el cosmos sí es consciente. ¿Sí? Los universos, bueno, están dentro de esta conciencia, como nosotros lo estamos. Pero es un error pedir al universo. Está muy mal. Bueno, pidamos al cosmos, pidamos al uno, pidamos al todo, pidamos a Dios. En esta batalla hay ciertos seres, como parte, por ejemplo, de los antiguos, vienen huyendo por medio de estos viajes dimensionales y llegan a la Tierra, entre muchos otros, Cthulhu, que ya habíamos citado, que Cthulhu es la muerte dormida. Tenemos, por ejemplo, a Azatoth, que es el dios idiota, el idiota dios ciego del caos. Luego tenemos a Yog-Sothoth, que es el compañero en el caos de Azatoth. Luego tenemos a Shub-Niggurath, tenemos a Nyarlathotep, tenemos, bueno, son muchísimos, pero después vamos a hacer ciertas puntualizaciones a los principales. Y luego tenemos a los del bando blanco, por así decirlo, que ya se los voy a relatar. Ahora, continuando con la historia, en el siglo VIII, eso otro fue un paréntesis, es que estoy medio dislocado en cuanto al orden, porque me gana la pasión con respecto al tema, de veras, pero no debemos apasionarnos. Debemos ser un poquito más prudentes y un poquito más equilibrados. Pero como el tema da para mucho y tenemos el factor tiempo nuevamente, que debería ser relativo, pero siempre nos está limitando un poquito, entonces, bueno, tenemos este factor un poquito en contra. El Necronomicon específicamente fue dado a conocer y escrito en el orden que nosotros lo conocemos, en el siglo VIII en Damasco, por un mago alquimista que se le llamaba el árabe loco, que fue Abdullah al-Hazred. Abdullah al-Hazred, a grandes rasgos, lo que relata es que él iba caminando por un descampado, iba caminando a través del campo viajando, y se le hizo de noche. Entonces él un poco andaba buscando algún lugar a donde guarecerse, a donde pasar la noche, en donde no hubiera el peligro de los animales. Bueno, empieza él a iniciar, digamos, el proceso de establecer su campamento, de establecer su lugar de pernocta, y de repente empieza a escuchar unos murmullos. En ese momento en que empieza a escuchar los murmullos, empezó él de manera, bueno, lo invadió la inquietud, obviamente, y empezó a buscar la naturaleza de los murmullos. Y empezó a caminar hacia donde él escuchaba esta especie como de salmodia, ¿no? Esta especie de recitación, una letanía repetitiva, rítmicamente repetitiva, en donde había acentuaciones, énfasis así muy especiales, marcados, hechos en un código, en una lengua que él no lograba identificar. De pronto él empieza a ver
una luz, empieza a sentir él el reflejo de una luz, y ocultándose, parapetándose detrás de unas rocas, Abdul al-Hazred consigue ver una serie de figuras encapuchadas, con túnicas oscuras, que estaban alrededor de una piedra. Esta era una piedra grande, era una piedra bastante grande, y rodeando a estas personas habían también unos promontorios. Leyendo, y como líder de la letanía estaba un personaje con un libro en las manos. Bueno, se extendió la letanía, y empezó a ver Abdul al-Hazred, empezó a ver cómo empezaba a surgir una tenue niebla verde, luminosa. Esta niebla empieza a permearlo todo, empieza a ver cómo esta niebla empieza a impregnar el suelo y empieza a invadir todo el área en donde estas personas estaban con su fuego, con sus antorchas y con esta piedra en medio. En un momento dado empiezan a levantar la voz y empiezan a hacer la recitación y la letanía de forma un poco más intensa, y empieza a incrementarse el poder de la recitación y la vibración, el ritmo y la frecuencia. Llega un momento en donde se vuelve poderosa, y de pronto algo sale de debajo de la piedra. La piedra se voltea, sale algo similar a una mano de abajo de la piedra, e inicia una verdadera masacre. Y empieza a regarse la sangre por todas partes. Y los encapuchados, destrozados, empiezan a yacer por el suelo, como una gran mancha, como una tenebrosa mancha, roja, uniforme. ¿Por qué? Porque es la sangre de todos ellos, pero al mismo tiempo informe. La sangre se mezcla. La sangre de cada uno de los encapuchados se mezcla y forma una gran mancha. Esta mano, después de ocasionar este destrozo, se mete por donde salió, y la piedra regresó a su lugar. Abdul al-Hazred, con esto, sabemos que le decían el árabe loco, pero con esto él dice que casi enloqueció. Casi pierde la razón por esta visión. Y inició la huida de ahí. Pero de pronto pensó, en todo este destrozo, en toda esta masacre, solo quedó el libro. Y de manera muy osada, y venciéndose a sí mismo, Abdul al-Hazred regresa por el libro, lo toma y se lo lleva. Bueno, estado en esta situación de cosas, al-Hazred llega a su casa y empieza a estudiar el libro. Empieza a darse cuenta de que muchas de las conexiones del libro, conexiones teóricas, se remontaban a pasados más o menos identificables. Por ejemplo, una de las conexiones pasadas del libro era la muy famosa Clavículas de Salomón. Y lo relaciona con varios otros libros de grimorios, pues, ¿no? Específicamente grimorios, que son libros de brujería, en donde se contiene secretos y se contienen saberes ocultos, hechizos, encantamientos, rituales, etc. Bueno,
empieza a ver, él empieza a leer toda esta situación de la guerra de los dioses. Cuando ocurre esta guerra de los dioses, empezó a experimentar, cuando lee esto de la guerra de los dioses, empieza a experimentar, Abdul al-Hazred empieza a experimentar con el libro y empieza a realizar él una serie de invocaciones primero que están relacionadas con el libro, pero luego empieza a evocarlos. Tenemos que comprender que las invocaciones son estas peticiones que se hacen a las entidades, a Dios, que son peticiones directas a Él, desde nosotros mismos, a partir del nombre, pero las evocaciones son estas llamadas a los demonios, a los espíritus, a las entidades, llamadas que nosotros hacemos por medio de un ritual. ¿Para qué? Para pactar con ellos. Esa es la naturaleza del Necronomicon. El Necronomicon es un libro evocatorio 100%. Entonces, Abdul al-Hazred, versado en las invocaciones y en cierto tipo de evocaciones de estos libros antiguos como las clavículas de Salomón, entonces empieza a evocar desde el Necronomicon. Al principio todo salió muy bien. Al principio nada le resultaba bien. No había resultados de ningún tipo, pero prontamente empezó a tener ciertos resultados. Empezó a realizar las evocaciones con cierto éxito. Empezó a adquirir más sabiduría, que por lo regular es lo que se anda buscando cada vez que nosotros, o cada vez que este tipo de personas reciben este tipo de información. Entonces, empieza a recibir él sabiduría, empieza a recibir ¿cómo les puedo explicar? Empieza a recibir mucha información y se empieza a ilustrar con respecto a otros mundos. Mientras él más entraba en esta situación de otras realidades y otras dimensiones, él empezó a evocar a entidades más poderosas cada vez. Bueno, prácticamente el relato de Abdul al-Hazred termina con la advertencia de que quien encontrase el libro lo iba a lamentar. Abdul al-Hazred advierte que él ya no tenía residencia estable, que tenía que viajar constantemente y cambiar de lugar donde dormir, puesto que habían entidades que ya habían entrado a nuestra realidad y que estaban persiguiéndolo constantemente. Entonces, su vida se transformó en un permanente huir, huir y huir. De ahí, Abdul empieza a enloquecer. Hay un momento en donde ya todas las entidades o ciertas entidades evocadas por él empiezan a cazarlo, hasta que en algún momento en alguna ciudad de Oriente, hay registro de esto. De hecho, Abdul al-Hazred al parecer fue una persona real. Provoca, ante el terror de toda la gente que lo rodea en esta plaza pública, provoca el espanto, provoca el asombro, el azoro de toda la gente que le rodea, porque es comido vivo por una entidad invisible. Y ahí termina la vida de Abdul. No sin antes renunciar al libro, porque él huía con el libro. La esperanza de Abdul era que él, enterrando el libro en algún lugar,
desapareciendo el libro en algún lugar, las entidades se quedaran en el libro. Pero no fue así. Primero tomaron su vida y después se mimetizaron en el devenir de los tiempos con la realidad del hombre. Bueno, tenemos que un poco a lo que se refería Howard Philip Lovecraft con este libro era que debíamos esconderlo, debíamos tenerlo muy a buen recaudo, pues. No debía ser un libro que se sacara a público. Pero, como les decía, retomando, la última persona a la que se reconoce la posesión del libro fue Olaus Wormius, que hay que decirlo, Lovecraft ahí también mete otra clave, puesto que a Olaus Wormius se le cita en un cuento de horror de Lovecraft que se llama El misterio del gusano. El misterio del gusano. Y como podemos observar, Olaus Wormius, worm en inglés significa gusano. Por lo tanto, el Necronomicon se le relaciona directamente con este hipotético alquimista de naturaleza bastante incierta, en donde se teoriza que no debe haber sido humano, pues, que era de una raza híbrida, y por eso su naturaleza subterránea. Bueno, cuando se establece esta relación de Olaus Wormius con el Necronomicon, es porque en algún momento hay una serie de poseedores del Necronomicon desde que lo encuentran, porque sí encuentran el Necronomicon. Y como les decía, hay una hipotética universidad de Miskatonic que tiene una copia del Necronomicon a la cual acceden ciertos protagonistas de sus novelas y empiezan a exhibir estas partes del Necronomicon. Bueno, pero aquí lo interesante, como les decía desde el principio, es la relación directa que hay con el ocultismo específicamente con el ocultismo de Aleister Crowley. Es decir, es notorio que Lovecraft sí sacó información del libro de la ley que le dictó a Crowley el demonio Aiwass, y también tiene información sobre las dos clavículas de Salomón, las pequeñas clavículas posteriores a la clavícula primigenia y la clavícula de la Edad Media. El Necronomicon plantea esta situación a través de la mitología sumeria. Los sumerios y los acadios, de hecho, esta nación que nosotros sabemos, igual que los sumerios, que era de origen ario, por ejemplo, citaban este tipo de palabras. El inframundo en sumerio se llamaba Narmataru. Cthulhu, que era esta entidad que cita Lovecraft en sus cuentos, es una entidad que en esta guerra que vienen a resolver estas entidades a la tierra, cuando el hombre ni siquiera existía, Cthulhu fue una entidad que fue el de la muerte durmiente. Por lo tanto, se colaba en los sueños de la gente, induciendo estados de paranoia, estados de alucinación y estados de terror profundo. La gente, me refiero a la gente, digamos, a las entidades, ¿no? Esa era su forma de guerrear. Esta guerra dura muchos miles de años. Acuérdense que para ellos el tiempo es muy relativo. Y en esos miles de años hay una figura que es Shub-Niggurath, que crea al hombre. ¿Por qué? Porque tenían que crear algún tipo de animal
algún tipo de entidad que les sirviera para la causa. Entonces crean al hombre y le dan al hombre esta facultad de poder pensar por sí mismo. Sin quererlo, ellos le insuflan al hombre esta chispa divina que hace que el hombre se independice. Quiero hacer notar que deben hacer el paralelismo con un programa que nosotros tuvimos hace algunos meses atrás, que fue el programa de los arcontes. Estas divinidades que se les daba como divinos, pero que eran estos seres hijos de los eones, que no poseen libre albedrío, que no poseen libre voluntad, pero que viven y se alimentan de nuestros errores. En este caso, la naturaleza de Cthulhu, de un Cthulhu, por ejemplo, o de un Shub-Niggurath, es muy similar. Es muy, muy similar. Pero Shub-Niggurath crea al ser humano en esta guerra. Y el ser humano salido empieza a ver, empieza a notar desde su realidad genética, desde su presente, empieza a notar esta batalla de los dioses. Y empieza el hombre a sentirse indefenso, puesto que el hombre que ya está creando autoconciencia, que ya está creando, que ya tiene estas facultades de discernimiento, y que por lo tanto este hombre creado es el hombre antediluviano, que posee estas facultades de clarividencia, telepatía, visión más allá, clariaudiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre que es anterior a nosotros, este hombre que tenía desarrollado este tercer ojo y todas estas facultades, este hombre empieza a darse cuenta de esto y empieza a desarrollar un temor hacia estos dioses y los empieza a adorar. ¿Para qué? Para aplacar su furia. De ahí es de donde viene el término, y ustedes lo habrán escuchado alguna vez, o la idea más que el término, la idea de que vamos a realizar sacrificios con sangre para aplacar la furia de los dioses. Esta figura retórica existe en todas las partes del mundo. En todas partes del mundo hubo civilizaciones, hubo pueblos que dentro de su forma de adorar a Dios estaba la de ritualizar sacrificios de sangre para aplacar su enojo. Pero ¿por qué entonces los dioses siempre viven enojados? Bueno, en nuestra memoria genética como especie humana recordamos nosotros estos dioses enormes, más allá de nosotros. Para estos dioses nosotros ni siquiera éramos prácticamente seres vivos a quienes considerar. Éramos nada más animales. Hagan de cuenta que para estos dioses y nosotros, la correspondencia era la relación entre nosotros y una hormiga. Nosotros sabemos que las hormigas viven, ¿sí? Pero nosotros podemos caminar por la calle y pisar cientos de esas hormigas sin darnos cuenta. Bueno, en este caso, los dioses eran iguales. Los dioses tenían esta lucha entre ellos y nosotros éramos como hormiguitas. Entonces estábamos un poco sometidos al devenir de la circunstancia de ellos. Ellos ni siquiera nos tomaban en cuenta. Pero, como eran sensibles a la energía, eran sensibles o son sensibles a la sangre, a la energía de la sangre, al poder de la sangre, al poder del sacrificio, entonces la única manera de nosotros hacernos notar frente a ellos era por medio de la liberación brutal de energía, la liberación hórrida de la energía del sacrificio y del sufrimiento, que es justamente una de las pasiones que, por cierto, provocan la ruina del hombre, que son el miedo, el terror y la lujuria. ¿Ya ven cómo todo se va atando, cómo todo va teniendo un nudo?
Entonces, Cthulhu tiene un final, pues, cuando es derrotado por las huestes de los primigenios, Cthulhu, uno de los antiguos, se ve recluido en una cárcel que está en el inframundo debajo del mar. Esta cárcel se llama R'lyeh, y este R'lyeh tiene muchas salidas, o muchas entradas, como ustedes lo quieran ver. Una de estas salidas o entradas estaría frente a Valparaíso, en Chile, y otra de las entradas o salidas estaría, sorpréndanse, amigos, hermanos, compañeras y compañeros, una de estas salidas o entradas estaría en Tulum, en el sur de México. Tulum, el nombre original de Tulum sería Cthulhum, Cthulhu. Entonces, esa entrada lleva hasta donde está la cárcel, donde está encerrado Cthulhu. Y Cthulhu es un ser que, como vivió en este momento, murió. Pero no está muerto, pero está dormido. Y la única forma de poderlo despertar es invocando su nombre. Cuando las multitudes empiecen a nombrarlo, cuando se dé a conocer y toda la gente lo empiece a nombrar con la conciencia de qué están nombrando, Cthulhu va a aparecer. Y cuando aparezca, reinará y dominará sobre el mundo nuevamente. Bueno, luego está Azatoth. Azatoth me da un poco esta relación con Azagthoth. Azagthoth, que es otro demonio que también posteriormente se invoca en muchos libros, en muchos grimorios y en muchos libros de ocultismo. Está relacionado. Azatoth vendría del sumerio Azag, que significa encantador o mago. Y Thoth es una palabra egipcia, es una palabra copta, que significa ni más ni menos que el dios egipcio de la sabiduría y la magia, que sería Tauti. Tauti, ni más ni menos, es Hermes. El Hermes griego que nosotros estuvimos estudiando tantas veces. Por lo tanto, el libro de Thoth sería el libro de los muertos. Es el libro de los muertos desde donde desciende el tarot. El tarot desciende de Thoth, Hermes. Por lo tanto, Azagthoth sería esta entidad que es poseedora de la sabiduría del universo. Ahora sí estoy diciéndolo correctamente, del universo. Luego tenemos a Shub-Niggurath, que sería la entidad que dio origen al hombre. Entonces, Shub-Niggurath es la respuesta a las oraciones. Ese es Shub-Niggurath. En caldeo, Shub-Niggurath es Ishnigaraf. Shub-Ishnigaraf. Bueno, por parte, estos son algunos de los antiguos. Y luego tenemos los primigenios. Los primigenios, que fueron los que ganaron la guerra. Por ejemplo, tenemos a Munu Tiamat. Tiamat, la serpiente primordial. Es esta serpiente que en esta corporeidad redonda que tiene, oscilante, ondulante, conforma el universo desde donde desciende todo. Luego
tenemos, por ejemplo, Apsu. Apsu es el abismo. Abyss, en inglés, el abismo. Enki, que es el señor mago. Enki es el padre de Marduk. ¿Sí? Está el Lil también. Está Marduk, el guerrero. Marduk es el que llega a la tierra y los derrota en nombre de Enki. Kingu, que es este general, este dirigente de estas huestes primordiales, primigenias, que logran derrotar a los antiguos. Bueno, como ven, el tema pues da para mucho. Nos quedan unos escasitos 10 minutos y voy a darles algunos datos interesantes. Por ejemplo, tenemos una carta de comparaciones aquí entre lo que es la mitología, o bueno, los cuentos de Lovecraft con con lo relacionado, toda esta teología que está relacionado con Crowley y la cuestión sumeria. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Lovecraft, estas son las relaciones de los mitos. Sería Cthulhu, es en los mitos de Lovecraft. En la magia de Crowley sería la gran bestia representada en 666. Cthah sería Cthah 666. Y en Sumeria sería Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Bueno, tenemos en los antiguos de Lovecraft, tenemos en Crowley a Satán o a Titan, y en Sumeria tenemos a Tiamat. Tenemos también en Lovecraft a Azathoth. En Crowley tenemos a Aiwass, que es este presunto demonio que le dicta el libro de la ley. Y luego tenemos en Sumeria a Azathoth. Luego tenemos en el horror de Dunwich, que es este libro en donde les decía que están esta familia y este culto que protege a la familia. Tenemos al demonio Shoronson en Crowley. Y tenemos también en Sumeria al señor Pazuzu. Luego tenemos a Shub-Niggurath. Tenemos en Crowley a Pan. Y tenemos en Sumeria a Shub-Ishnigarrath. Luego, en Fuera del Espacio de Lovecraft, tenemos a Crowley con el abismo. Y tenemos a Sumeria con Apsu Narmataru. Luego tenemos Ia, que es una serie, un diptongo invocatorio en la mitología de Lovecraft. Tenemos en Crowley a Yao. Y tenemos en los sumerios a Ya, que sería Ya, Ja, J-A-H, o Ea, el señor de las aguas. Luego, Ia es el señor de las aguas, no era esta cosa invocatoria, perdón, ese fue un error. Luego, los cinco punteados. Tenemos el pentagrama en Crowley y tenemos el Ar o el Ub en Sumeria. ¿Qué sería un símbolo original? Que sería el pentagrama original y el signo originario también de la raza aria. Luego tenemos el misterio del gusano o
de Vermis Mystery. Tenemos a la serpiente en Crowley. Y tenemos en Sumeria a Erim, el enemigo, el mar, el caos. El mar como el caos. Tendríamos a Orm, o Worm en inglés, que sería la gran serpiente. Bueno, tenemos también la carta o el material suplementario de el 777, que sería ya toda esta parte de los primigenios. El 666 estaría relacionado a los antiguos y el 777 estaría relacionado a los primigenios. Tenemos en una tabla que sería tabla 7 después de Cristo, y tenemos en nuestro tabla 25 con los nombres correspondientes. Serían las esferas. ¿Recuerdan ustedes que cuando nos referíamos a Enoch con este arcángel poderoso en el que Metatrón, que es Enoch ascendido, nos referíamos que Enoch inicia un viaje a través de unas esferas? Bueno, aquí tenemos estas esferas. Sería Cerus. Cero sería la de Anu o Tiamat. El 1 sería la esfera del primer movimiento, que sería relacionada con el Lil o Apsu o el abismo. Segunda, la esfera del zodiaco de las estrellas mezcladas, que sería Enki o Lumashi o Ijiji. 3 sería la esfera de Saturno o Adar. Cuarta sería la esfera de Júpiter o Marduk. 5, esfera de Marte o Nergal. 6, esfera del Sol o Utu. 7, esfera de Venus o Inanna. 8, esfera de Mercurio o Nebo. 9, esfera de la Luna o Nana. 10, esfera de los elementos o Kia. 11, aire, Ana. 12, Mercurio, Gudud. 13, Luna, Sin. 14, Venus, Delibat. 15, Aries, Agru o Jubur. 16, Tauro, Kakab u Alab Shame o Kingu. 17, Géminis, Reukino Shame u Tu Ame Rabuti o Viper. 18, Cáncer, Shitu, serpiente. Leo, la 19, Kalbu Rabu o Lakamu. 20, Virgo, Shiru, que es el viento ondulante, el viento sibilante. 21, Júpiter, Umunpadu. 22, Libra, Sibanitum, que es el perro depredador. 23, Agua, Badur. 24, Escorpión, que sería Akrabu o el hombre escorpión. 25, Sagitario, Pabil Sak o el huracán. 26, Capricornio, Sukhur Mash o el hombre pez. 27, Marte, Mastabarru. 28, Acuarios, Gula, que sería la bestia del horno. 29, Piscis, que sería Dilgan Urrikis Nuni, es el arma. 30, Son, el sol, Shamash. 31, el fuego, Ag. 32, Saturno, Caimanu. 32, y nuevamente Kia sería la tierra. Y 31, nuevamente sería el espíritu, sí. Bueno, un poco esta es a grandes rasgos. Es un libro que tiene mucha información. Está compuesto de varios otros libros. El libro de la entrada o del caminante. Tenemos acá, tenemos el libro de
de las encantaciones de las puertas, tenemos la conjuración del observante, tenemos el texto de Maclu, tenemos también el libro de la llamada. Vaya, está impresionante. El libro de los 50 nombres, tenemos el texto de Magán. Si pueden, échenle un ojo en internet está, ¿sí? Pero les recomiendo, de veras, les recomiendo que sean muy cautos, obsérvenlo, léanlo, en la medida de que puedan ustedes también relacionarlo con la literatura de Lovecraft. No les recomiendo que hagan ninguno de los experimentos que aquí salen, a menos de que sepan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Porque sabiendo qué es lo que están haciendo, también ustedes serán responsables sobre sus propios actos y de su propia irresponsabilidad. Bueno, ya terminamos este programa. Espero que les haya gustado. Es muy muy interesante este tema de Lovecraft. De hecho, hay toda una pléyade de escritores post-Lovecraftianos que retoman toda esta parte de la mitología de él y se continúan con estos relatos de manera muy interesante, porque también hay mucha información en estos autores de los años 60, 70 del siglo pasado. Bueno, nos vemos pues en la próxima semana. Tenemos una semanita entre jueves y jueves. Pásenla bien y que este fin de semana que se atraviesa tenga muchas bendiciones y sea muy bueno para todos ustedes. Estamos en www.dnmexicoradio.com. Estamos en Facebook Live por DN Radio Comunicaciones. Estamos en Meta-Harmonics Mundos Alternativos, y esta es una radiodifusora operada por Diario Nacional de México. Que les vaya bonito, hasta luego.